Mientras yo preparaba este sermón, habían personas que estaban en mi mente, noticias que estaban en mi mente y mi corazón. Y yo voy a predicar este sermón trayendo estas mismas noticias y estas mismas personas aquí a mi mente y corazón. Y yo te pido que de alguna manera tú puedas tener la misma disposición. Porque vamos a hablar de gozo una vez más. Pensaba en Roger Aguilera Mederos, el chofer de 26 años que acaba de ser condenado a 110 años de cárcel. Por donde quiera tú mirarlo, te parezca injusta o no la condena, esto es una tragedia de la que ninguno de nosotros está libre. Las otras personas y la otra noticia que estaba en mi mente y mi corazón eran las familias, innumerables familias, primero que han perdido familiares en Kentucky, Arkansas, Tennessee, en particular Kentucky, donde los tornados golpearon más. Creo, sin temor a equivocarme, que alguna familia cristiana perdió o su casa o algún familiar, 70 y pico de personas fallecidas. Y yo no quise preparar este sermón sin ignorar eso, sin ignorar de que la tristeza es algo terrible y cierto y no es algo que está lejano a nosotros. El lamento, la congoja, el luto es algo que toca muy de cerca nuestras vidas. No quiero ser un creyente superficial. No quiero ser un creyente superficial y no quiero ser un pastor superficial. Yo no quiero que usted vea las noticias, la muerte, la ruina, la tragedia, y usted piense que esto es para otras cosas y que no aplica para absolutamente nada de eso. Sería terrible para nosotros como creyentes pensar que esto no habla nada a esa mamá o a ese hermano, a ese hijo, a ese papá que ha perdido a un ser querido o que está en este momento en una situación trágica, quizá tan trágica como la de tener un familiar que va a ser condenado 110 años porque un día los frenos no le funcionaron. Y yo no quiero que nosotros seamos una iglesia superficial tampoco. Yo no quiero que seamos una iglesia superficial. Como le dije la semana pasada, el cristiano debe tener una buena teología de la aflicción, del sufrimiento, pero en la misma medida debe tener una buena teología de lo que es el gozo. El gozo en el sentido más supremo de la palabra, en el sentido más trascendente, significativo y eterno de la palabra. No las risitas que nos dan los memes en las redes sociales y no la diversión de tener una pantalla gigante para mirar al hombre araña. Yo no quiero que día de adoración sea una iglesia así. Porque la aflicción te va a venir, amado hermano, amada hermana, y te va a venir fuerte. Y te va a postrar. Y te va a humillar. Y tu corazón va a ser triturado. Y va a venir de donde menos tú piensas.
Nosotros necesitamos prestar atención en serio a estas palabras para que nos quede algo el día que Dios en su providencia ordene aflicción para ti y para que te puedas sostener, para que te puedas sostener. Jesús está hablando de un gozo y Él dice, nada te va a quitar ese gozo. Entonces, Jesús no sabe lo que es vivir la vida aquí en el siglo XXI. No sabe lo que es vivir en medio de una pandemia o de tener un cónyuge difícil. O lo que es, Él no sabe lo que es el cáncer. Él no sabe lo que es la traición, el divorcio. Él no sabe lo que es lidiar con un pecado al que no puede superar, a una pasión pecaminosa. Él no sabe. ¿O será que nosotros no tenemos la más mínima idea de lo que Él quiere decir cuando dice la palabra gozo? Nadie te quitará ese gozo, dice Él. No creo que es lo segundo. Estoy persuadido que es lo segundo. Porque Jesús en la Biblia se llama el hombre que fue despreciado y desechado por los hombres. ¿Se acuerda? Varón de dolores, experimentado en quebranto. En inglés dice, man of sorrows, acquainted by grief. Jesús sabe lo que es el dolor. Y Él aquí nos dice y nos habla y nos ofrece una clase de gozo que según Él nadie nos lo va a quitar. Eso será mejor que nosotros prestemos atención a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. El resumen de estas palabras, desde el versículo 16 hasta el 22, 24 más o menos, lo podemos decir de esta manera. Jesús les está diciendo, todavía un poco y no me veréis. Y a causa de esto ustedes van a llorar y van a lamentar. Y de nuevo un poco y me veréis, y a causa de esto ustedes, esa tristeza se va a convertir en ustedes en gozo. En un momento me van a llevar, por eso no me van a ver, y a causa de esto vosotros lloraréis y lamentaréis. Pero luego me veréis porque voy a resucitar. Voy a resucitar. Voy a ir a la cruz, pero voy a resucitar. Y a causa de esto, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y habíamos dicho que en estos pasajes, de alguna manera, podemos construir un entendimiento bíblico, sólido, claro, de lo que es el gozo. Y eso es lo que Jesús va a enseñarles. O podemos sacar por lo menos 4 cosas acerca del gozo. Y es, ¿cuál es el fundamento del gozo de los discípulos? ¿Dónde está sostenido y basado ese gozo? Lo segundo, ¿dónde se experimenta ese gozo? Lo tercero, la naturaleza de ese gozo. ¿Cómo es? ¿Qué es ese gozo? Y lo cuarto, la duración de ese gozo. Y la semana pasada nosotros tomamos el tiempo para mirar cuál es el fundamento de este gozo según Jesucristo. El gozo que los discípulos van a experimentar, ¿dónde está fundamentado? ¿Dónde está cimentado? Y según Jesús, eso lo explica aquí en el versículo 20, primero les dice, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis. Y el mundo se alegrará, pero que aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y en el versículo 22, Él explica qué es lo que pasa para que esa tristeza se convierta en gozo. Note lo que dice, versículo 22. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver. Os volveré a ver resucitado. Y nosotros como iglesia, cuando el Espíritu Santo venga, y nosotros como iglesia, seguramente el día que Cristo venga por su pueblo, si estamos aquí nosotros, o si no nos ha llevado ya antes, pero Él dice, ese día cuando me vean resucitado, triunfante, desde ese día que resucitó, vuestra tristeza se convertirá en gozo.
En otras palabras, el fundamento del gozo cristiano se llama el Cristo que murió y resucitó de los muertos para obtener redención eterna para nosotros. Ahí está sostenido y cimentado nuestro gozo. No en la salud, no en tener una linda familia, no en la promoción en el trabajo. Damos gloria a Dios por todas esas cosas que podemos obtener. Pero el gozo según Jesús es: y ustedes me verán y vuestra tristeza se convertirá en gozo. Es cuando vemos con los ojos de la fe al Cristo resucitado que encontramos el gozo duradero, permanente, real, inconmovible e inmutable. El gozo del cristiano se llama Jesús de Nazaret, aunque no tenga nada. Nos quitas todo y nos dejas a Cristo. Nos has dejado todo y no nos has quitado nada. Ese es el fundamento de nuestro gozo, mis hermanos. Ahí está cimentado, ahí se para nuestro gozo. Pero hay tres cosas más que podemos decir acerca del gozo desde las palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Están claras ahí? No hace falta. Si usted y yo lo miramos, lo podemos tomar del mismo texto, porque como dije la semana pasada, desde el 16 hasta el 24, el versículo 22 es como el sostén del versículo o de todas esas palabras de ese párrafo, y ahí hay una explicación de tres cosas más acerca de este gozo. ¿Dónde se experimenta ese gozo? La naturaleza de ese gozo y la duración de ese gozo. Eso vamos a ver uno por uno. Y al final, unas palabras para concluir. ¿Dónde se experimenta ese gozo? Yo creo que es evidente. Es evidente, pero vamos a seguirlo porque el versículo 22 nos dice algo al respecto. Note lo que dice el versículo 22. Yo debo recordar esto. Estamos en la última cena. Jesucristo está con sus discípulos en el aposento alto. A esto se le ha conocido como el discurso del aposento alto. Juan 13 hasta el 17. Es la última noche que Jesús estuvo con sus discípulos. Y Él les ha ido dando a ellos un poco de información de las cosas que van a pasar. Los van a perseguir a ellos. Uno de ellos lo va a traicionar. Él ya no va a estar con ellos. Se van a quedar solos y hay tristeza en los discípulos. Ahora, si usted recordará, lo que antecede a estas palabras es una exposición acerca de la persona y el ministerio del Espíritu Santo. No quiero que desconectemos eso. No es que Jesús está necesariamente hablando de otra cosa totalmente distinta. Nosotros tomamos unos 2-3 domingos para hablar desde las palabras de Jesús acerca de la persona y la obra del Espíritu Santo. Y la conexión más inmediata que podemos ver es que es el Espíritu Santo que no solamente nos guía a toda la verdad, sino también el Espíritu Santo que trae la realidad del gozo al creyente. Y dice el versículo 22: también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón. Se gozará vuestro corazón. Si usted recordará el capítulo 16, casi al comienzo del capítulo 16, Él dice: tristeza ha llenado vuestros corazones. Ahora dice aquí: y se gozará vuestro corazón. Este será un gozo en el interior de los discípulos. El gozo cristiano, mis hermanos, no es algo superficial. El gozo de los discípulos será un estado del corazón, una realidad viva en el alma de los seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el gozo puede estar presente incluso cuando las cosas siguen mal.
El gozo cristiano no es algo periférico, mis hermanos, sino es un estado del alma, una realidad en el corazón de un redimido. El gozo cristiano no se queda en la orilla, sino que alcanza y llega y se instala en lo más hondo del alma. Se gozará vuestro corazón, dice Jesús. Esto es lógico. Esto es lógico. Porque, por ejemplo, el pecado es más que un pensamiento. La tentación es mucho más que un pensamiento. Es una fuerza con la que tenemos que batallar. Es una fuerza que llega y nace, o más bien nace y llega desde nuestro corazón. Y lo mismo, la angustia, la tristeza, son emociones tan poderosas que toman todo el corazón. Y se necesita una realidad superior a la tristeza para hacerle frente. Se gozará vuestro corazón. Esto quiere decir que todo lo que Cristo ha hecho, todo lo que Él ha hecho, lo que Él es para nosotros y lo que Él nos da, está diseñado para ser sentido o experimentado en nuestra alma. El gozo de Cristo debe ser una realidad en el interior del pecador. El dolor, el sufrimiento se experimenta a un nivel muy hondo, como para yo consolarme con frasecitas. Y lo que Cristo viene a darnos, mis hermanos, no puede ser menos. Y tiene que llegar al centro mismo donde se experimenta la aflicción. Se gozará vuestro corazón. Si el evangelio no pudiera llegar al corazón, busquemos otra religión, ¿verdad? Algo que me ayude de verdad. Pero Jesús dice, se gozará vuestro corazón. Se gozará vuestro corazón. Número 2, la naturaleza de este gozo. ¿Qué es este gozo? Y esto es importante. Nosotros necesitamos remover o añadirle a los conceptos bíblicos ideas paganas, ideas de este mundo. El gozo no es reírse y no es diversión. Y no es el concepto de felicidad que tiene los hombres. Entré a Google esta semana y puse What does celebrities say about happiness? ¿Qué es lo que las celebridades dicen acerca de la felicidad? Y fue tan ridículo que ni siquiera lo imprimí, ni siquiera lo mencioné aquí. Una estupidez. Una estupidez. Versículo 21. Este versículo me acordó a la sala de parto. La mujer cuando da a luz, o sea, cuando estaba mi esposa, yo con mi esposa, y estas palabras fueron tan iluminadoras porque yo me acuerdo cómo se sentía la muñeca cuando nació el segundo de nuestros hijos. Note esto, versículo 21. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Jesús aquí lo que está haciendo es hablando de una secuencia en las emociones de los discípulos.
Una secuencia que comienza con tristeza y luego pasa algo que hace que esa tristeza se convierta en gozo. Esa es la idea. Y para ilustrar esa secuencia, Jesús usa la idea de una mujer dando luz. Lo que él quiere decir, de alguna manera se puede decir, así como la mujer embarazada entra en una secuencia que comienza con dolor y luego algo pasa que hace que ese dolor se convierta en gozo, así los discípulos pasarán del dolor a la alegría, de la tristeza al gozo. Algo iba a pasar, que era ver a Jesús. En este caso, la mujer, ¿qué pasa? Que su tristeza o angustia se convierte en gozo, nace y tiene a su bebé ahora. Tristeza, algo pasa, gozo. Jesús dice, los discípulos también. Tristeza, algo pasa y gozo. ¿Qué es lo que pasa? Miran a Jesús resucitado. Y él describe lo que la mamá siente con estas palabras: gozo. Ahora bien, el uso de la mamá con su bebé para ilustrar el hecho de que después de la tristeza viene el gozo, me parece que es iluminador para entender la naturaleza del gozo cristiano. Digo esto porque yo estaba en la sala de parto. El parto de Nilsson fue largo y doloroso, no porque yo lo sentí, sino porque el tipo pesaba 10 libras cuando nació. Y no fue cesárea. Y cuando nace, sale mi esposa, tuvo una sensación de, su expresión facial, de cumplimiento, ¿verdad, mamá? Cumplimiento, por fin. Y alivio. O, en inglés, fulfillment and relief. Él está usando lo que una mujer siente en el momento que da a luz y sale el niño. No en el espacio, sino cuando ya sale. Y él dice que es gozo. Yo voy a usar aquí palabras de Jonathan Edwards. Ese gozo se puede describir como, para entenderlo hoy, como un estado de satisfacción. El gozo cristiano no es risas. No es diversión, es un estado de satisfacción plena. No supone ausencia de aflicción, ni ausencia de tristezas. El gozo cristiano, lo podemos decir, es el estado de cumplimiento, de alivio, raya, dicha, raya, deleite, raya, satisfacción que sentimos. Y en este caso, cumplimiento, alivio, dicha, deleite, satisfacción por ser salvados por Cristo, por conocer a Cristo, por tener a Cristo. Y puede estar presente en medio de la tristeza, la aflicción y la congoja. ¿Qué es el gozo cristiano? Es un estado de deleite, de satisfacción del alma, del corazón.
3, duración. Duración. Versículo 22, ahí mismo lo tenemos. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón. Y note esto, lo que él dice. Y nadie os quitará vuestro gozo. El único que justamente pudiera usar palabras tan absolutas se llama Jesús de Nazaret. Porque es Dios mismo diciendo. Cuando Él dice todos, es todos. Cuando Él dice nadie, es nadie. Cuando Él dice siempre, y cuando Él dice nunca, es nunca. Será un gozo permanente y duradero que nadie lo quitará. Sus palabras son directas, sin margen para contradecirlas, absolutas. Esto es un lenguaje definitivo, describiendo una realidad definitiva. Términos categóricos. Nadie os quitará vuestro gozo. Nadie os quitará vuestro gozo. Entonces, con estas palabras sabemos que Jesús no está hablando de una simple emoción. Cuando Él dice, el gozo del cristiano nadie se lo quita, ya sabemos que no está hablando de una simple emoción. No es la alegría que sentimos cuando las cosas salen bien. Porque esa alegría casi siempre se va rápido, ¿verdad? Al decir que nadie nos quita ese gozo, sabemos que no está hablando de algo superficial, de algo ligero, de algo contingente, de algo circunstancial o de algo que dependa de alguien o de nosotros en este mundo. Nadie os quitará vuestro gozo. Porque al decir nadie, está incluyendo personas. Está incluyendo personas. Está incluyendo eventos. Está incluyendo diagnósticos médicos. Está incluyendo tragedias. Está incluyendo, sí, la muerte de un ser amado. Está incluyendo la pérdida de nuestros bienes. Está incluyendo la pobreza, la injusticia de los hombres, la maldad de los hombres. Nadie te quitará este gozo. Es un gozo permanente, es un gozo duradero. Y si tomamos en serio las palabras de Jesús, es un gozo eterno. Ahora, no quiero ser idealista. Porque alguien pudiera pensar, wow, pero yo sí, la verdad que yo estoy lejos de eso. Alguien pudiera pensar, no sé qué es eso. No puedo relacionarme, no puedo identificarme con eso, lo que Jesús está diciendo. Porque vaya que cuántas veces me ha amargado y he permanecido en tristeza, en congoja. Es cierto, mis hermanos, que la aflicción puede alterar o limitar la experiencia de ese gozo. La tribulación puede afectar la manera como experimentamos ese gozo. Pero la tribulación no puede tocar la realidad de ese gozo. Porque ella está fundamentada en Cristo. No confunda. Ese gozo basado en Cristo puede permanecer intocable incluso en los días de enfermedad. Incluso en las crisis familiares, en los fracasos, en las pérdidas y en la aflicción. Por eso Jesús nos dice, nadie os quitará vuestro gozo. El fundamento de ese gozo
es la acción de Dios. Dios lo logró. Dios lo hizo. Nunca le demos más valor en nuestra mente y corazón a las cosas que los hombres hacen. Démosle valor a lo que Dios ha hecho. Y lo que Dios ha hecho en Cristo es redimirnos, mis hermanos. Y nadie va a quitar eso. Está fuera del alcance. Si la aflicción fuera un tipo de 7 pies y saltara gigantesco, ni siquiera llegaría. No la toca la tribulación. Nadie os quitará vuestro gozo. Nadie te quitará el gozo de haber sido redimido, de haber sido perdonado, de haber sido sellado con el Espíritu Santo, de haber sido adoptado, de haber sido justificado con la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Es un estado de dicha, de cumplimiento, de alivio, de satisfacción, de deleite por tener a Cristo, por tener a Cristo. Y ese es mi deseo y esa es mi oración, que Cristo sea el fundamento de tu gozo. Tenerlo a Él. ¿No decía el apóstol Pablo? Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Él tenía entre ceja y ceja, él tenía a Cristo, pero él miraba a Cristo y él decía: esto es infinito y abundante e insondable. Y esto es tan bueno que quiero tener más de Él. No habrá ningún momento en la vida de un redimido, ni siquiera en la eternidad, donde tú digas: ya tengo todo de Cristo, ya todo, ya está, no más. Tu alma va a estar siempre insaciable por más de Él, por más de Él. Porque quien ha sido redimido, quien ha sido perdonado, quien ha recibido un nuevo corazón, quien ahora lo ve, quien ha abrazado a Cristo, dice: no hay nada ni nadie mejor que tener comunión con el Hijo de Dios. Él nos ama como nadie. Él no ama siempre y cuando tú esto. No, Él ama a pesar de eso. Al ser Cristo y la salvación el fundamento del gozo, entonces por deducción ese gozo no está en juego. No es temporal, no depende de algo terrenal. Nadie lo puede quitar. Quiero mostrarte un pasaje de varios que se pudiera mostrar, pero un pasaje antes de ir a una lista de otros 6, 7 otros textos, de que sí es posible estar entristecido, muy entristecido, y aún así todavía en tu alma permanecer ese gozo. Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 10. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 10. Voy a leer 5 palabras de este verso. Escucha lo que el apóstol Pablo dice. En caso de que tú pienses de que esto es intermitente, este gozo se quita. No. El gozo nadie te lo quita. La manera como lo experimentas puede cambiar. Pero es posible, aún el día de tu luto, de tu congoja, de tu tristeza, aún así permanecer gozoso, dice el apóstol Pablo, como entristecidos. ¿Más qué? Mas siempre gozosos. Mas siempre gozosos.
mas siempre gozosos. Cuando Él dice, se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo, Él está hablando de un gozo que no está en juego y es una realidad viva en nuestra alma. Quiero resumir esto antes de hacer una definición desde Juan 16 de lo que es el gozo cristiano. Jesús enseña a sus discípulos que su gozo será una realidad que se experimenta en su interior. Una vez ellos se encuentren y vean a Cristo, al Cristo resucitado. Un gozo basado en la realidad de la salvación que Cristo logró. Ese gozo es un estado de dicha y satisfacción permanente que durará para siempre y nada en esta tierra la puede quitar o reducir. Si tú eres de Cristo, tú tienes eso. Tú tienes eso. Eso es tuyo. No te halles preguntando qué esperanza tengo, porque tú la tienes. No preguntes a dónde voy, porque tú sabes a dónde debes ir. No preguntes dónde encuentro ayuda, porque tú sabes quién es tu ayuda. No preguntes si hay consuelo para ti, porque tú sabes que hay consuelo para ti. Hay respuestas, hay alivio. Sí, Cristo te puede ayudar. Os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará ese gozo. Quiero hacer una definición de lo que es el gozo cristiano desde Juan 16. Si la definición, porque lo que la Biblia describe como gozo, eso que buscamos, es lo que el mundo describe eso como felicidad. Y si usted va a diferentes diccionarios para tratar de entender qué es felicidad, lo explican bien hasta la mitad. O sea, se quedan cortos con la explicación. Porque la más básica explicación de felicidad que te va a dar el diccionario de la Real Academia, el diccionario Larousse o cualquier otro diccionario, es una sensación de placer por obtener algo. Una sensación de placer cuando obtienes algo. ¿Qué hay de malo en esa definición? ¿O qué hay de corto en esa definición? Ponte a pensar en esto. La felicidad es aquello que te produce placer o es el placer que sientes cuando obtienes algo. No quiero espiritualizar la definición, pero quiero añadirle algo. No sería felicidad si no dura para siempre. ¿Estamos? No pudiera yo llamarle felicidad si lo que tú me dices es placer por obtener algo, pero solamente dura 40 años y en 3 billones de años me voy a quemar en el infierno. No sería felicidad. Ok. ¿Qué es el gozo cristiano? Lo voy a decir en español, después en inglés para los que son más jóvenes, niños. El gozo cristiano
es el estado de satisfacción del corazón, basado en la realidad de la salvación que Cristo logró y en todo lo que Él es para nosotros. Es un estado de dicha por tenerlo que durará para siempre y nada en esta tierra lo puede quitar o reducir. Esa es mi definición del gozo cristiano según Juan 16. Lo voy a repetir y después lo digo en inglés. El gozo cristiano es el estado de satisfacción del corazón, basado en la realidad de la salvación que Cristo logró y en todo lo que Él es para nosotros. Es un estado de dicha por tenerlo que durará para siempre y nada en esta tierra lo puede quitar o reducir. En inglés lo diría así: Christian joy is the state of satisfaction of the heart based on the reality of everything Christ is for us and the redemption He purchased for us. It is the state of delight when we have Him that would last forever and nothing on this earth can take it away. Christian joy is the state of satisfaction of the heart based on the reality of everything Christ is for us and the redemption He purchased for us. It is the state of delight when we have Him that will last forever and nothing on this earth can take it away. El gozo del cristiano es un gozo en Dios. Es por Él, a causa de Él. Él es el objeto de nuestro gozo. Qué importante esto, mis hermanos. Si estás en Cristo, te has salvado, tienes comunión con Dios, eres hijo de Dios, tienes la justicia de Cristo, Dios te ha sellado. Esa es la garantía hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. No te vas a perder y un día Él viene para llevarte y vas a estar con Él por la eternidad, gozándote para siempre. Eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar aunque tu cuerpo se enferme o envejezca. Aunque se vaya gente de tu vida, aunque pierdas tu casa. Eso no va a cambiar. Por eso el gozo verdadero. A ti que no eres creyente, que no eres hijo de Dios, piensa en esto. No es un gozo en algo de este mundo, porque eso va a cambiar, puede cambiarse, puede perder. No es la gente, no es las cosas, no es las cosas. No es ese estado, es eso que tú quisieras ideal si estuviera en esta posición. Si esto pasaría, si este cónyuge mío cambiara, si esta, si, no es nada con eso. Es Dios que nos ha salvado en la persona de su Hijo Jesucristo. Ahí está el verdadero gozo. El resto es un engaño y es un disparate. El resto es una tragedia que pienses que hay alguien o algo que pueda superar a Dios como fuente de tu dicha. Es una mentira, es un engaño, es una farsa, es un scam. Quiero terminar esto con 6 versículos y me gustaría que juntos lo podamos leer. Vamos a empezar en Isaías, después vamos a ir por Salmos, después vamos a ir a Habacuc y terminamos con Lucas antes de terminar con algo que vamos a cantar. Isaías 61. Dice la palabra de Dios. Versículo 10. Isaías 61, 10. En gran manera me gozaré. ¿Dónde? En Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios. ¿Y por qué? Porque me vistió con vestiduras de salvación.
Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. ¡Wow! Dios que salva, el Dios de justicia, siempre ha sido el fundamento del gozo de su pueblo. Nunca ha habido en la historia de la humanidad otra razón para el gozo del pueblo de Dios que Dios mismo, el Dios que salva, que redime. Salmo 9:2. Salmo 9:2. Y mientras leemos, pídele al Señor que le dé a tu corazón la capacidad de poder verlo, tomarlo y disfrutar a Dios. Y si tú no estás en Cristo, dile que abra tus ojos y te salve. Si tú clamas a Él, Él te responde. Si tú invocas el nombre del Señor, serás salvo, dice la Biblia, versículo 2 de Salmo. Me alegraré y me regocijaré ¿en quién? En ti. No dice en las cosas que tú me puedes dar. No, tú eres lo que me produce gozo, alegría, un sentido de cumplimiento, alivio, deleite, dicha y satisfacción. Salmo 16:11. Salmo 16:11. Me mostrarás la senda de la vida. Me mostrarás la senda de la vida. ¿Y qué dice, mis hermanos? En tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. ¡Wow! Dios, Él es la fuente del gozo verdadero. Ama a tu gente, ama a tu familia, disfruta el amor de tu familia, pero no pienses que hay un amor superior que va a saciar tu alma al amor de Dios. Salmo 31, versículo 7. Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. El salmista podía decir, el Dios que ha tenido misericordia de mí para redimirme, perdonarme, salvarme, restaurarme, Él es el sustento de mi gozo. Uno que es más conocido, Habacuc 3:17. Habacuc 3:17, casi al final del Antiguo Testamento. No te lo estoy diciendo a ti que tienes años en el cristianismo. Te lo estoy diciendo a ti que recién conoces de la Biblia. Habacuc está casi al final del Antiguo Testamento. Dice, versículo 17, capítulo 3. ¿Lo tienen, mis hermanos? Escuche esto que es precioso. Escuche esto que es precioso. En caso de que Dios en su providencia ordene que esto sea la normalidad de nuestra vida. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos,
Aunque falte el producto del olivo, sígalo usted, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, sígalo, con todo yo me alegraré, Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Y para terminar, vamos a Lucas. Y si quieres, pongámonos de pie para leer juntos esto, capítulo 2 del libro de Lucas, versículos 9 y 11. La Navidad nos debe orientar hacia esta salvación que Cristo empezó a lograr desde que nació. La salvación son noticias de gran gozo, porque produce el gozo más significativo, trascendente y completo de la palabra. Y nadie os quitará vuestro gozo. Y aquí dice el versículo 9, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Versículo 10, pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor.